Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile en el canal. Bueno, teniendo en cuenta de que quedan 2 días, exactamente 2 días completos desde cuando estoy subiendo este video, ya se lo está viendo un poquito más tarde, básicamente estoy subiendo el video cerca de las 5:30, 6 de la tarde, en el cual vamos a estar en directo. Sí, así que recuerda estar suscrito, activar la campanita, que sigamos armando la familia poderosa que somos, que vamos con todo al Apex, porque sí, los voy a mantener al tanto de todas las noticias, tips, sorteitos. No nos la vamos a rifar en Apex, porque créanme, tengo muchísimas cosas bonitas que quiero ya implementar cuando salga Apex para ustedes. Bueno, en fin, como están visualizando el título del video, señores, ¿por qué no jugar el Apex? ¿Por qué jugarlo? O sea, ¿por qué darle una oportunidad? Es sencillo, y es que para el que no lo sepa, Electronic Arts sabe que está tirando la casa por la ventana. Y es que teniendo en cuenta de que COD Mobile se ha notado un poquito interesante con los jugadores y con la comunidad de su propio juego, da a entender que es por la salida de este juegazo. Y te voy a ser sincero, siempre hay que apoyar los nuevos proyectos y los nuevos juegos AAA. Es más, cuando salen muy bien, como es en el caso de Apex Legends Mobile. Ustedes no sé si han visto algunos de mis gameplays completos, o bueno, lo que están visualizando en pantalla, que son gameplay mío. Estoy jugando tranquilamente en Rankeds. Y es que el juego lo dice todo. Un juego frenético, el cual es Battle Royale a la vez táctico. Táctico en sentido de cuándo puedes utilizar tus habilidades o cómo las tenés que utilizar. Pero divertido en todos los sentidos posibles, porque aquí no hay meta. Aquí el meta es que vos sepas disparar, así, tal cual. Recuerden eso, es algo importante. Porque aquí no importa si andas la R301, que a pesar de que es la mejor arma del juego, si con tal de que sepas disparar, te lo funas rico, ya sea con Wingman, ya sea con la L-Star, ya sea con la propia R99, etc, 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 cracks, en fin. Bueno, se viene el lanzamiento. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Debo decirles algo muy impactante, y es que para la gente que quiera saber, todo esto va a reiniciarse. Recuerden, no va a ser el mismo pase de batalla que hubo en la temporada 0. No van a ser las mismas rankeds que hubo en la temporada 0. Todo esto va a iniciar en temporada 1, cuando el mismo 16 de mayo. Para desbloquear las rankeds tenés que ser mínimo nivel 8, y para desbloquear arena y team deathmatch mínimo nivel 10, recuerden eso. Así que yo les digo de que el primer día vuélenle demasiado rígido para por lo menos ya poder rankear tranquilamente. Los precios, ya saben, van a ser diferenciales dependiendo de la región donde te encuentres, pero los precios en Apex van a ser mucho más baratos que lo que tenemos acostumbrado actualmente en COD, por si hacen esa pequeña pregunta. Y además de ello vamos a tener Cocaine Shop, que ya estará activado para cuando salga el lanzamiento global, porque si estaba activado el lanzamiento regional, también lo estará desde que salga el juego lanzamiento global. Esto confirmado por los dueños y obviamente directores de la marca de Cocaine, que me han contactado y me han dicho: Destro, decirle a tu gente, a tus suscriptores, que si quieren conseguir obviamente el oro gratuito, bueno, gratuito entre comillas, oro más barato, eso sí está mejor, pues vamos a tener abierto Cocaine. Y yo voy a recargar en Cocaine como siempre desde el primer día. Y si hay reliquias, pues ya saben, vamos a obsequiar y cositas más. Apex es un juego que recuerdo cuando salió para PC y consola no le tenía mucha fe, pero cuando salió todo el mundo se quedó como que loco, este es juegazo, o sea, este va para GOTY sí o sí. Dicho y hecho, al día de hoy, si no lo han visualizado, en PC y consola Apex es uno de los reyes. Bueno, básicamente porque Cold Warzone la ha estado regando mucho últimamente, y la gente le encanta ver más Apex al día de hoy. Así que vamos a ver qué se cuece mientras esperamos el Warzone Mobile, porque voy a ser sincero con ustedes, así que para mientras que esperamos que salga alguna alfa o algún vistazo a Warzone Mobile, jugar Apex es la mejor opción. Además de que es un Battle Royale muy frenético, de los mejores hasta el día de hoy, y en móvil va súper bien, va súper fluido, va optimizado. Muchos me han preguntado de la optimización, qué puedo esperar, cómo va a ser. Para la gente que probó este juego con VPN y también que estuvieron en el lanzamiento regional, como ustedes lo saben, sus países que sí fueron elegidos, este juego está muy bien optimizado hasta el día de hoy, y el peso del juego va a ser apenas de 5 GB. No va a ser tanto peso y va a tener muchísimas cosas. Lo más seguro es que el juego termine pesando dentro de unos 6, 7 u 8 meses, unas 10 GB. Como tal el propio juego, pero o sea, viable. Acuérdense que los juegos gigantes como este, que bueno, solo van a estar enfocados al Battle Royale, uno que otra cosita con el modo arena, Team Deathmatch, pero son mismos mapas del Battle Royale, solo que algunos que otros diferenciados, ustedes lo saben. Bueno, no estaría tan mal. Y pues las leyendas, como ustedes lo saben, que van a venir 10 leyendas al tiro. ¿Cómo se van a desbloquear las leyendas? Jugando, tranquilamente, ya lo típico, ustedes lo saben, jugando, subiendo de nivel. El sistema de pago va a ser parecido al de PC, y vamos a ver qué tal van a ser los nuevos eventos. De recompensas gratuitas no se deben de preocupar, porque en el lanzamiento regional están dando muchísimas cosas gratis, y eso es que era lanzamiento regional. Imagino que en el global van a empezar con 0 de eventos. No es la típica y no es por compararlo, pero es que cuando Call of Duty salió, los eventos que tuvieron fueron muy malos, en serio, fueron demasiado malos.
que si por jugar 100.000 millones de partidas entre todos los que estamos jugando con mobile nos regaló, ¿qué? 4 skins verdes. Loco, 4 skins verdes. Ni la épica. ¿Saben cuál fue mi primera épica, loco? La AK-47 Redaction. Y era de pase de batalla y era comprado, no fue gratuito. Dieron cosas gratis hasta después. O las cosas que te podías comprar con tienda de créditos. Pero al menos Apex viene en un pensar de que démosle sus propias cosas. Incluso aquí vas a poder conseguir skin muy chetada gratis. De alguna que otra manera. Vas a tener una oportunidad que va a valer millones. Entonces como que... Bueno, eso a mí me compra. Es como que... Voy a Apex y es como que pensar, al menos sé de que voy a tener skin para mi main, lo más seguro. O sea, por ejemplo, si sos main Octane, main Raid, main Caustic, main Bangalore, Lifeline, Pathfinder, Bloodhound, Gibraltar, o Gibby, para los amigos. O bueno, vamos a ver qué se cuesta también conforme a ello. Y pues, me gustaría que estuvieran al tanto. Como siempre, yo les recomiendo que estén suscritos al canal, que dejen su comentario, qué les parece, si están ansiosos. Ya solo quedan 2 días completamente. Según la zona horaria, sí, quedan 48 horas. Esto cuando estoy posiblemente subiendo el video. Así que de igual manera vamos a estar en directo. Les voy a avisar todo. El día 16 creo que tengo planeado traer un montón de contenido que va a venir de Apex. Que si lo del pase, que si lo que hay de la versión global, si la nueva leyenda. Bueno, me va a decir esto porque el 16, porque hasta ese día se va a poder desvelar muchas cosas de lo que va a venir para el lanzamiento global. Esto por órdenes de Electronic Arts, entonces hay que hacerles caso porque si no, yo no quiero que me metan un strike en YouTube por no hacerles caso a esos hijos de su madre. Ya de por sí me la he jugado en poner las imágenes de Fate, pero como se filtraron dije yo, nah, si se filtraron es porque las puedo mostrar, la imagen de cómo se ve la lobby, cómo sale Fate, que por cierto, va a haber un trailer especial y específico, lo más seguro de la leyenda, así que estén al tanto y estén sintonizados de todo lo que traeremos actualmente de Apex Legends. Bueno, te recomiendo jugarlo, te recomiendo estar aquí, en una de las comunidades que vamos a empezar. Me ha gustado ver que la comunidad de Apex se ha vuelto... Es muy... ¿Cómo le explico? Que no es tan tóxica de momento. O sea, es muy feliz, es muy agradable. No le veo criticar nada. La gente que ha jugado el Apex no le ha puesto tantos pero. El único pero tal vez el único pero es que había bajones de frames, no siempre, de vez en cuando. Recuerden que la carga de texturas cuando caes de la parte de Apex del avión, que básicamente solo es que está haciendo el postproceso de cargar todas las texturas del mapa, pero eso con una actualización funcionaría completamente. Lo que me da a entender de que en la optimización del juego estaría llegando. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha encantado, por favor déjamelo saber en la barra de los comentarios. Recuerda que tenemos una cita el día 16 de mayo por la noche. Tenemos en directo porque se llega lo que es los Apex Games. Claro que sí, vamos a Apex Legends Mobile esperando con muchas ansias este juego desde el año pasado en abril cuando miramos su primera beta. Bueno, este ha sido el día informativo con el Tito Destro. Ay, por fin, loco, por fin podemos decir de que se viene un juegazo. Ojalá pronto Warzone también, o sea, porque le tengo muchas ansias. Y vamos a darle, cracks, que es lo importante. Así que nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!